Lo que he tenido en mi corazón, pues, hace unas semanas, es el libro de Esther. Por supuesto que uno puede estudiar capítulo a capítulo y aprender muchas cosas, pero he sentido mucho del Señor como estudiar los libros. Pues claro, los voy leyendo de a capítulo, ¿no? De a versículo, y a veces me detengo mucho en una porción, pero también el tema global de un libro de la Biblia nos ayuda mucho. ¿Por qué el Señor nos dejó el libro de Esther? ¿Cuál es su propósito con este libro? ¿Por qué está en nuestras Biblias y lo leemos? Es un libro muy apasionante porque la manera como aparecen las cosas allí es en forma de historia, y las historias siempre son interesantes, siempre atraen la atención. Entonces el Señor, una de las maneras como tiene para enseñarnos es a través de historias. Esta es una muy interesante. En el libro de Esther se establece una fiesta para los judíos, la fiesta de Purim. Y esa fiesta todavía se celebra. La próxima fiesta será en marzo del próximo año. Es al final del año judío, entonces, como ellos están finalizando año, por ahí en marzo, más o menos, un poco antes de la Pascua, pues entonces la van a celebrar. Es una fiesta de mucha alegría, de mucho colorido, de disfraces, de regalos, de mucha alegría. Y se celebra por lo que se estableció aquí en el libro de Esther, aunque fue escrito hace 2600 años más o menos. Pero para los judíos tiene esa enseñanza. Y más otras cosas, ellos sacan más enseñanzas de este libro de Esther, por supuesto. Y en la fiesta de Purim lo leen entero, todos los años. Cada año celebran Purim y cada año leen el libro entero. Pero el Señor también nos dio este libro de Esther a los creyentes. No somos judíos, ni tenemos que celebrar la fiesta de Purim, pero tenemos muchas cosas para aprender. Entonces, pues me gustaría en estos minutos que miráramos un poco estas lecciones. A ver. Bueno, ¿qué pasó en el libro de Esther? Vamos a leer algunos versículos porque es allí donde le tomamos el gusto al libro. En Esther está antes de Job, y Job está antes de los Salmos, entonces no es tan difícil de encontrar. Hay Biblias aquí, si alguien necesita. ¿Alguien necesita Biblia? Adelante. Muy bien. Sí. ¿Alguien más? En Esther, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hasta aquí parece una historia común y corriente. La reina que había, Vasti,
se rebeló contra el rey y no quiso obedecerle cuando él la llamó. Entonces fue destituida y había que escoger otra reina. Y entonces probaron a varias y la que fue preferida fue Esther. Hasta aquí parecen manejos caprichosos de ese rey. Era muy poderoso, 127 provincias, desde India hasta Etiopía. Eso es mucho terreno, desde Etiopía pasando por Egipto, Israel, Siria, Irán, Irak, Pakistán, India, mucho terreno. Era poderoso este rey. Y entonces eligió una reina. Entre las doncellas que le presentaron, eligió una reina. ¿Quién fue? Esther. Veremos en este libro una cosa muy importante. Eso vino de Dios con un propósito. Y eso es lo encantador de este libro de Esther. Curiosamente, el nombre de Dios no aparece. Está escrito como a personas no creyentes, digamos así. Entonces, como no les interesa el nombre del Dios verdadero, pues no aparece. Pero se ve a Dios detrás de todas las circunstancias, como esta, de que fuera elegida Esther reina sobre un imperio enorme. Por supuesto, no tenía el mismo poder que el rey, pero sí tenía influencia. Y ya veremos parte de esto. Esther había sido criada por su primo. En tiempos del cautiverio, pues había muchos huérfanos. Entonces, pues, esta niña quedó a cargo de su primo, su tío, digamos así, llegó a ser su tío, era mayor que ella, y él la crió y la tenía muy bien criada. Ella obedecía, además tenía un carácter dócil ella. Entonces lo que le recomendaba Mardoqueo, ella lo hacía. Y gracias a Dios, Mardoqueo era sabio, era fiel a Dios, entonces así guió a Esther. Y ella, al seguir el consejo de él, todo le iba saliendo bien. Mardoqueo, a Mardoqueo le sucede algo casual. Casual. Está, digo casual entre comillas, porque no es casual. Dios tenía un propósito con él en ese momento y en ese lugar. Y hacemos bien en tomar lección de esto, porque nuestra vida también tiene un propósito. Nuestra venida a este lugar hoy tiene un propósito. Dios tiene en sus manos algún propósito conmigo, y por eso me pone a veces en un sitio, a veces en el otro. Y la gloria mayor de una persona es poder andar en la voluntad de Dios y saber dónde tiene que estar en el momento adecuado, en el momento que Dios quiere. Pues Mardoqueo estaba en el versículo 21 de Esther. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, Mardoqueo se dio cuenta
de que iban a matar al rey. E informó. Los que conocemos la escritura sabemos que tenemos que ser leales, sujetos a las autoridades civiles. Eso hizo Mardoqueo y entonces se investigó y salió cierto, entonces los dos fueron castigados y se apuntó eso en las crónicas del rey. Es importante este hecho, no ahora parece una coincidencia o algo que estás ahí y te das cuenta de algo que hacen, pero no importa tanto. Pero después viene a ser muy importante este hecho. ¿Qué pasa después? En el capítulo 3, versículo 1 y 2, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Versículo 2 también, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero ojo, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ay, Mardoqueo. El rey ha engrandecido a Amán y ha dicho que todos tienen que postrarse ante él y tú no lo haces. ¿Por qué no lo hizo Mardoqueo? ¿Por qué no se arrodilló y le hizo reverencia a este hombre? Por el segundo mandamiento. No postrarse ante personas, ante dioses, y la reverencia que le daban era como a un dios. Entonces él dijo, no, es un dios, hay solo un dios, el Dios verdadero, y ante ninguno me voy a postrar. Fiel. Sí, civilmente o digamos en la sociedad le fue muy mal, pero delante de Dios fue fiel y el Señor honró esa fidelidad. De todas esas cosas es bueno tomar nota porque las mismas situaciones se nos pueden presentar. En este mundo actual, en este 2022, hay ídolos, cosas, personas que todo el mundo sigue y yo corro el peligro de postrarme ante ellos, claro que sí. Uno muy fuerte es el dinero. El dinero es un Dios muy cruel, muy exigente, y muchas personas están postrados ante él. Y el creyente, ¿qué tiene que hacer? Por supuesto que las redes sociales, la televisión, todos los medios de comunicación nos atraen para postrarnos delante de ese Dios, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues Mardoqueo se hubiera quedado en pie y yo sigo adorando a Dios por encima de todas las cosas. Por supuesto, tengo que trabajar, tengo que manejar dinero, pero tengo que manejarlo en sujeción a Dios y que el dinero no sea un Dios para mí por encima del Dios verdadero, sino un esclavo mío, digamos así. Bueno, esto es lo que aprendemos de Mardoqueo. Versículo 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó? Y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, es decir, el pueblo de Mardoqueo. Entonces,
porque una persona no se postraba ante él, perjudicó a todo un pueblo. Y como tenía mucho dinero, le dijo al rey, le doy lo que quieras. No, él dijo la cantidad. Y manda a matar toda esa gente que no te sirve para nada. Entonces el rey le dijo, sí, hazlo. Tú te doy mi anillo, el anillo con el que se sellan los decretos reales. Tú haz lo que quieras, decreta lo que quieras y pon el sello de mi anillo como si yo lo hubiera decretado. El problema es que Amán estaba tocando la niña del ojo de Dios. Y para muchos creyentes es cierto que aún hoy en día el pueblo terrenal de Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios terrenalmente. Hay un pueblo superior, podríamos decir, a ese, que es la iglesia, que es el pueblo celestial de Dios. También muy querido, también tocar al pueblo celestial de Dios es como tocarlo a él, como tocar la niña de su ojo. Pero muchos hermanos están de acuerdo que Dios no ha terminado su tratamiento con el pueblo terrenal y sigue con ellos y sigue también con la iglesia. Bueno, aquí todavía no estaba la iglesia, hace 2500 años todavía no estaba. Estaba este pueblo y Amán pensó hacer algo malo contra el pueblo escogido de Dios. Y claro, él tenía poder para hacerlo y pensó, con ese poder puedo llegar muy lejos. Bueno, en el capítulo 4, versículo, está mal ahí la diapositiva, es en el capítulo 4, versículos 13 al 16, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí hay algo pues muy importante, es como el núcleo del libro. Mardoqueo, cuando se dio cuenta del decreto de Amán, sellado por el rey, ya listo con hora, con día y mes precisos, decretados, cuando van a destruir todos esos judíos, y no va a ser solamente que el ejército del rey va a ir acabando con ellos, sino que cada ciudadano en todas las 127 provincias podía levantarse contra ellos. Matarlos era legal, entonces podían hacerlo. Entonces, el decreto se difundió por todo el imperio y claro, los judíos estaban en duelo. Esther estaba en el palacio real, no se daba cuenta de todo eso, hasta cuando vio a Mardoqueo, que estaba vestido de luto y de cilicio, mostrando duelo. Le mandó preguntar qué pasaba. Y entonces él le dijo qué era lo que pasaba. Ella todavía no se decidía cómo qué podía hacer. Entonces Mardoqueo le mandó decir:
puede ser que sea para este momento que tú has llegado allá a esa posición. Puede ser, hablándolo entre nosotros como creyentes, que Dios te puso en esa posición precisamente para esta hora del peligro del pueblo de Dios. Como José en su momento, que parecía absurdo que fuera rechazado por sus hermanos, vendido como un vil esclavo a Egipto, llevado de esclavo. Allá le ocurrió lo de la mujer de Potifar, a la cárcel en forma injusta, injustísima, absurda. Pero José se dio cuenta con el tiempo que en realidad Dios estaba detrás de eso y que fue para preservar al pueblo en el tiempo de hambre que iba a venir sobre la tierra. Cuando entendió José eso, descansó. Y no sé si en ese momento o antes, perdonó y olvidó todo lo que le hicieron sus hermanos. Dios fue el que me mandó acá, dijo él, para preservar al pueblo de Dios. Pues Esther tal vez no tenía toda ese discernimiento espiritual de José, pero Mardoqueo sí, y le dice, mira Esther, o reina Esther, me da igual. Si tú no haces nada, estando en la posición en la que estás, el Señor va a mandar liberación de alguna otra parte. Pero puede ser que sea para esto que tú has llegado a este momento, a ocupar una posición tan alta, a tener la influencia que tienes, las posibilidades que tienes para librar al pueblo. Pero si no quieres hacerlo, seguramente el Señor levantará otro instrumento. Pero eso sí, como judía que tú eres, también para ti va el decreto. Eso le tocó más profundamente a ella y dijo, pero es que ¿cómo hago? Porque entrar en la presencia del rey sin ser llamado, lo pueden hacer morir a uno ahí mismo. Pero bueno, voy a hacerlo. Me dispongo. Y si muero en el intento, moriré. Si perezco, que perezca. Tuvo que renunciar a su propia vida para mirar la única esperanza de salvación que había para su pueblo. Sí, esto nos hace pensar en el Señor Jesús, ¿verdad? La única esperanza que teníamos los pecadores de que Dios nos recibiera en su presencia era si alguien justo, perfecto, que fuera el Cordero de Dios, moría en la cruz. Y el Señor Jesús vino. Si perezco, que perezca. Si muero, que muera. Y murió. El Señor Jesús vino dispuesto a morir para que muchos pudiéramos ser salvos. Entonces ya notamos una de las joyas del libro de Esther, mostrarnos lo que hizo nuestro Salvador, el Señor Jesús. Pero bueno, volvamos a la historia de Esther. Ella expuso su vida y clama por el pueblo. Amán, más adelante en el capítulo 5, versículos 10 al 14, leámoslos. Pues acaba de pasar por donde estaba Mardoqueo, él no se inclinaba, se llenó de ira, pero se contuvo, y dice el versículo 10, pero se refrenó, capítulo 5, versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zedes su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos
y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, pues hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Para quién era la horca? Para Mardoqueo. Adelantándose a la fecha en que iban a destruir todos los judíos, porque como él no se quería, pues, no quería hacerle reverencia ni prosternarse ante él, pues, y sí, rápidamente, así, en medio de la noche, hizo preparar la horca, y al otro día fue muy temprano donde el rey para decirle. Capítulo 6, versículos 7 al 10. Cuando Amán va a decirle al rey que preparó una horca para Mardoqueo, el rey no lo deja hablar, sino que le dice, versículo 7, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, pobre, porque él pensaba que le iban a hacer todo eso a él. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Por qué hubo ese cambio en el rey? ¿O por qué quería el rey honrar a Mardoqueo? Por el informe que había dado Mardoqueo cuando esas dos personas habían querido atentar contra el rey. Y justo ahora, esta noche, se le va el sueño al rey, mientras estaban haciendo la horca en la casa de Amán. El rey estaba pobre que no podía dormir, entonces hizo que le trajeran entretención, lectura de las crónicas del reino, y preciso leyeron lo que había hecho Mardoqueo. Casualmente, no hay casualidades. El Señor guió las cosas, el insomnio del rey, que precisamente abrieran el libro, el rollo en ese lugar, preciso en el momento en que Amán estaba pensando, vencí, y entonces el Señor hace que Mardoqueo sea honrado, y nada más y nada menos que por el propio Amán, su enemigo, su archienemigo, y no solamente el enemigo de él, sino el enemigo de todo el pueblo judío. Meterse con el pueblo de Dios es tocar el ojo de la niña de Dios. Tocar o hacer algo malo o tener una mala intención contra un hijo de Dios, contra un creyente, es tocar la niña de los ojos de Dios. La cosa es seria. Amán no lo pensó así. Y pobre. Pues en el capítulo 7, versículo 10,
causa de que Esther lo denunció como el que había hecho todo ese complot para hacer desaparecer a los judíos en el banquete al que ella invitó al rey y a Amán. Entonces, versículo 10, así colgaron a Amán en la horca que él había preparado, que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Impresionante. El mismo día que fue preparada la horca para Mardoqueo, ese mismo día murió, pero no Mardoqueo, Amán en esa horca. Esa es una figura preciosa de la cruz. En la cruz, los enemigos del Señor Jesús pensaron, lo logramos. Queríamos hacerlo desaparecer y nos deshicimos de él. Crucifícalo. Y ya sabíamos que, ellos ya sabían que crucificado era cuestión de horas que moría, y si no moría, les quebraban las piernas, a los que quedaban vivos. En todo caso, él de ahí no salía vivo. Esta horca nos recuerda a la cruz, porque dice la Biblia, dice Colosenses, que fue en la cruz donde el Señor Jesús venció a Satanás y a sus huestes. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. El Señor Jesús murió, pero no porque Satanás lo asesinó o los hombres lo asesinaron. El Señor puso su vida. Y cuando Él puso su vida y entró en la muerte y le arrebató el imperio de la muerte a Satanás. Es decir, el mismo día que Satanás había planeado, había pensado hacer desaparecer al Señor Jesús de la faz de la tierra, ese mismo día Él sufrió su derrota definitiva. Preciosa esta lección que nos da el libro de Esther. Y no fue en otro lugar, fue en la misma cruz donde el Señor Jesús triunfó sobre las potestades, sobre Satanás y todas sus potestades. De tal manera que a día de hoy, aunque hace lo que hace, Satanás es un enemigo vencido. Ya lleva un buen tiempo vencido, casi 2000 años. Pues de esto, esta es una figura hermosa que encontramos aquí en el libro de Esther. Capítulo 8, versículos 10 al 12. El decreto de destrucción de los judíos no se podía echar hacia atrás. Entonces, tenían que, para poder que los judíos no murieran, tenían que emitir otro decreto superior, más poderoso. Pues en el capítulo 8, versículo 10, capítulo 8, versículo 10 dice, y escribió en nombre del rey Asuero, estamos hablando de Mardoqueo, escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus hijos y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces ahora los judíos tenían por decreto real, con respaldo del rey, podían defenderse cuando ese día los fueran a atacar. Capítulo 9,
versículo 1 al 3. Cuando llegó el día en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto de destrucción, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿No era el día de la destrucción de todos los judíos? Pues fue un día de victoria a causa de este decreto superior. El otro decreto no podía ser revocado. Necesitaba, para poderse anular, bueno, no anular en realidad, sino contrarrestar, tenía que venir un decreto superior. Esta es otra preciosa figura del Señor Jesús y nosotros. ¿Qué estaba decretado para los seres humanos por su pecado? Una sola sentencia había y no se podía revocar: infierno, muerte eterna, para siempre. ¿Por qué? Pues por los pecados que cada uno de nosotros había hecho. Ese era el decreto que había contra todos, un decreto de destrucción. Pero todo cambió en la cruz. Y en la cruz, los que estábamos sentenciados al infierno y a la muerte eterna, recibimos la vida eterna, el triunfo sobre la muerte. Vamos más allá de la primera sentencia. Llegó un decreto más poderoso que el de Dios para darnos la vida, sin quitar el anterior, pero superándolo mucho. ¿Cómo? El Señor Jesús tomó sobre sí el castigo que nuestros pecados merecían. Y entonces, el decreto de destrucción que había contra nosotros es satisfecho cuando moría la víctima. Pues entonces en la cruz fue satisfecho ese decreto. Ahora Dios puede dar uno nuevo, que es el siguiente: el que cree en el Señor Jesucristo, el que le recibe a Él, recibe la vida, aunque está condenado a la muerte por sus pecados. Pero, ¿y los pecados qué? Dios los cargó sobre el Señor Jesús en la cruz. Y el Señor Jesús en la cruz los pagó. Por eso puede ofrecernos la vida eterna. Por eso cada persona que le entrega su vida al Señor Jesús ya no muere. No porque el decreto de Dios haya sido anulado, sino porque el Señor Jesús murió por él. Cargó con la pena judicial que merecía yo por mi pecado. Entonces ahora puedo tener vida y vida eterna. La muerte no afecta ya al creyente. Afecta a todos los mortales, a todo el mundo. Bueno, nosotros también somos mortales, pero afecta a todo el mundo, menos a los que se han acogido al Señor Jesús. Exactamente lo mismo que se ve en el libro de Esther. Capítulo 9, versículos 20 al 22, para ver otra preciosa verdad que hay allí en Esther. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,
ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, que cae como en marzo de nuestro calendario, y el 15 del mismo año, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Entonces, es un día que quedó establecido por Mardoqueo para recordar con un banquete y gran alegría su liberación. Vino un banquete de liberación que hasta hoy celebran los judíos. ¿De qué nos acuerda esto a los creyentes? ¿Hay alguna celebración que el Señor nos mandó a hacer para recordar el sitio donde Él cambió nuestra vida de condenación hacia el infierno para darnos la vida eterna? ¿Hay algún momento que el Señor estableció para que nos recordáramos de la gran liberación que Él obró en la cruz por nosotros? La Santa Cena. Y aunque ninguno de nosotros es digno en sí mismo de estar a la mesa del Señor, Él estableció ese memorial para que nos recordemos, para que recordemos constantemente la liberación que Él nos dio. Es un banquete de liberación que declaramos. Estamos aquí en la misma presencia de Dios, a la mesa del Señor, el lugar más glorioso que existe sobre la tierra, porque Él me dio un lugar de gracia aquí. Y quiero celebrar junto con los demás que han sido liberados como yo, este gran banquete de liberación. Y es curioso que, aunque nosotros podríamos celebrar individualmente lo que el Señor Jesús hizo, la fiesta de Purim es una cosa de todo el pueblo. Y la cena del Señor también es una celebración conjunta de varios, de todos los que han tenido la misma experiencia. Eran pecadores condenados bajo el decreto de destrucción y el Señor los liberó en la cruz, los liberó de la mano de Satanás para siempre. Entonces todos en la misma condición alrededor del Señor para recordar ese hecho. Pues podríamos decir que la fiesta de Purim nos habla de la Santa Cena, nos recuerda la Santa Cena. Pues me gustaría finalizar con, aparte de las lecciones que hemos visto en cuanto al Señor Jesús, algunas lecciones prácticas que aprendemos de este libro. Una es que tanto Ester como Mardoqueo fueron puestos por Dios en determinada posición, en determinado momento, con un propósito, ¿verdad? Y yo estoy convencido que yo estoy en este momento y en este sitio, el Señor lo ha permitido por algo. Tal vez algunos de nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha guiado a venir aquí. Pero tal vez otros no se lo han propuesto, sino que
hicieron sus arreglos y están aquí. En todo caso, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros en este momento y en este tiempo y en todos los momentos. Tal vez por eso es que a veces nos damos cuenta de que el Señor nos llevó o nos inquietó para salir de la casa cuando no teníamos planeado, o cosas así. Qué importante es que andemos en la voluntad de Dios y en la comunión con Él, para ver qué quiere Él conmigo en cada minuto, en cada momento donde Él me ha puesto o donde Él ha permitido. Si soy yo el que me lo he buscado, ese lugar o ese momento, ¿por qué el Señor ha permitido eso? Y que el Señor nos ayude a andar en la comunión con Él como Mardoqueo. Y una última lección. Es otra maravilla. A veces el Señor permite una cosa adversa en nuestra vida, una cosa absurda, una cosa que yo no entiendo por qué el Señor lo permite. Como pasó con este decreto. Pero notemos, con el caso de José y con el caso de Esther, que ese decreto fue la oportunidad de Dios mostrar una gloria superior a ese gran problema. El libro de Esther es un libro de triunfo a pesar del decreto tan terrible que se sumió, que cayó sobre los judíos. Entonces, cuando a nuestra vida venga una cosa muy adversa, inesperada, absurda, que no entiendo por qué el Señor permite esto, entendamos que como estamos en la mano del Señor, Él ha permitido esa circunstancia con un propósito más alto de lo que yo me puedo imaginar. A causa de mi limitación no lo veo. No lo veo. Pero si espero con paciencia, me mantengo cerca del Señor todo el tiempo de la prueba, al final de la prueba, miraré atrás y podré ver, era por eso. El Señor quería formar mi carácter, o el Señor quería guiarme a este punto en mi vida espiritual, o quería guiarme a esta persona, o quería hacer esto y esto y esto. Si hay una vida bien interesante, porque no sabes lo que hay a la vuelta de la esquina, es la vida de un creyente. Y es interesante sobre todo porque pase lo que pase, el creyente está seguro. Y lo que el Señor permita, adverso o no, tiene un propósito. Y el creyente tarde o temprano lo verá. Pues el Señor nos ayude con estas lecciones y vamos a terminar con una corta oración. Dios y Padre, gracias a ti por este libro de Esther y por las grandes lecciones que nos da. Gracias por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, que cambió nuestro destino como creyentes. Gracias también por la seguridad que tenemos en tu amor, que ocurra lo que ocurra, estamos seguros en tu mano. Y solo es cuestión de esperar cuando tú reveles por qué permitiste una situación adversa o absurda en nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti como Mardoqueo y a ponernos en tus manos como hizo Esther. Y ayúdanos también a
alabarte por la gran liberación de la cruz. Te lo pedimos por medio del Señor Jesús. Amén.